Revelado. El increíble momento en que una camarera respondió sorprendentemente a un millonario. Valentina limpiaba una de las mesas del pequeño restaurante familiar cuando el timbre de la puerta sonó anunciando la llegada de un cliente. Era un hombre mayor, vestía un traje caro que contrastaba con la modestia del lugar. Se sentó en la mesa central, donde la decoración sencilla pero colorida parecía más viva que nunca. Valentina le sonrió, como hacía con cada cliente, pero su sonrisa se desvaneció cuando oyó el desprecio en sus palabras. ¿Qué es esto? ¿La carta parece una lista de comidas de una cocina de estudiantes? Las risas de algunos comensales la rodearon, el calor se intensificó en su pecho. Su mente se debatía entre el deseo de defender su hogar y el miedo a confrontar a quien parecía tenerlo todo. Solo es comida, pensaba, pero ¿qué pasa con la historia detrás de cada platillo? Ella había puesto amor y esfuerzo en cada receta, sabía que a su madre le encantaría que el lugar siguiera funcionando aunque ella estuviera enferma. La angustia crecía en su interior como una tormenta. Mientras servía el plato del día, sus manos temblaban ligeramente. Su respiración se tornaba irregular. ¿Por qué le dolía tanto el desprecio ajeno? ¿Acaso todo su esfuerzo no valía nada? El millonario hizo una mueca al probar la comida. Eso fue el colmo. La humillación la envolvió y se sintió atrapada, como una actriz en una obra que no eligió actuar. Sin embargo, el impulso de defender su pasión la tomó por sorpresa. Hizo una pausa, respiró profundamente y se acercó. Lo que usted no sabe es que esta comida cuenta historias, y yo también tengo una. Sus palabras resonaron con una firmeza que ella misma no esperaba. Desde que mi madre cayó enferma, he estado aquí, luchando para mantener a flote este lugar. He trabajado en mis estudios de sociología en secreto con cada centavo que he ahorrado. ¿Eso no es digno de respeto? La tensión se hizo palpable, los murmullos cesaron. Valentina se sintió expuesta, pero su determinación crecía. Había revelado su verdad, su lucha. Las miradas de sorpresa de los otros comensales la respaldaban, y por un momento el ambiente cambió. Ella sabía que muchos no comprendían la profundidad de su dedicación a la comida y a su familia. Se trataba de hacer del mundo un lugar más igualitario, de dar voz a los que como ella tenían que luchar cada día. ¿Es el éxito acumular riquezas o ayudar a quienes nos rodean?, preguntó. Y la comunidad contenía el aliento. Así, el millonario quedó en silencio, atrapado entre su egoísmo y la revelación de que su vida podría significar algo más que solo un número en su cuenta bancaria. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Valentina hablaba, el rostro del millonario cambiaba. Una mezcla de incomodidad y cuestionamiento comenzaba a formarse en su expresión. ¿Consistía verdaderamente el valor en acumular o en compartir? La angustia interna del hombre comenzó a reflejar la lucha de Valentina. Ella, concentrada en su misión de sobrevivir, él, confrontando la futilidad de su propia existencia. Valentina mantuvo la mirada fija en él, dispuesta a seguir su discurso, la presión de su vida cotidiana y sus sueños coexistían en un mismo instante. Los murmullos en el restaurante se extinguieron y las voces se convirtieron en un eco lejano. Era el momento culminante, la tensión a punto de estallar. ¿Qué harías si tu vida se tratara de algo más que de números en tu cuenta bancaria? Valentina desafió, reconociendo la interacción como un duelo, no solo entre dos personas, sino como un cruce de mundos que no deberían chocar, pero lo hacían. La respuesta del millonario en ese silencio palpable podría cambiar no solo el transcurso de su vida, sino también lo que ambos entendían por verdadero valor.
La mirada del millonario se tornó reflexiva, como si por primera vez se hubiera dado cuenta de que la vida puede ser medida por algo más que el saldo de una cuenta bancaria. Valentina, sintiendo esta pequeña victoria, respiró hondo, pero el desafío personal aún no había concluido. Ese escaso momento de conexión era un fuego que encendía su determinación interna, pero también liberaba un miedo profundo. ¿Qué sucedería si el hombre no respondía? A medida que la intensidad crecía, Valentina reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Los estudios en sociología, las largas noches de trabajo y los sacrificios constantes se materializaban en aquel instante. Se dio cuenta de que había aprendido más sobre la vida y el valor de la perseverancia detrás de una mesa de café que en cualquier aula. La educación formal era un refugio, mientras que la experiencia, brutal y cruda, se había convertido en su verdadera maestra. Mientras el millonario miraba su plato, Valentina aprovechó para planear el siguiente paso. Necesitaba transformar ese momento en una oportunidad tangible, tanto para ella como para el restaurante. Sin detenerse a pensar, decidió invitarlo a una charla, a compartir más de su historia y de la de su madre. Si le interesa, puedo ofrecerle una pequeña cena privada un día de estos, una noche en la que podamos hablar de todo esto, de la vida más allá de los lujos, le propuso, su tono firme, aunque el cuerpo tenso de nerviosismo. El millonario, atrapado entre una corazonada de curiosidad y el eco de su ego, pareció dudar. Valentina se sintió vulnerable, pero, al mismo tiempo, liberada de la presión de ser juzgada por lo que hacía o por lo que representaba. Ella comprendía que no era la única con luchas internas. Había una vastedad de indagaciones sobre el propósito que abarcaban desde su cocina hasta los despachos más opulentos. Con cada palabra que cambiaban entre ellos, el ambiente del restaurante se transformaba. Otras mesas se acercaban a escuchar. El rumor del interés colectiva se volvía un susurro que palpitaba en la sala. Valentina había tomado un riesgo, pero ahora se encontraba en un terreno expandido, donde las barreras socioeconómicas parecían desvanecerse. El hombre finalmente asintió, una señal de nueva vida en su semblante. «Acepto tu invitación. Quizás haya más en lo que mencionas de lo que pensaba», respondió con un tono inesperado de humildad. La redención o el cambio podría ser posible. Valentina sintió que habían dado un primer paso hacia algo más significativo. Ese instante la impulsó a cuestionarse su futuro. No se trataba solo de salvar su restaurante o de recuperar su estabilidad. Se trataba de dejar un legado, de que su lucha tuviera sentido en la vida de otros. Se dio cuenta de que podría aprovechar esta oportunidad para forjar una conexión que trascienda su realidad habitual. Pensamientos de cómo podría compartir su historia con más personas empezaron a surgir en su mente. La certeza de que el miedo no la paralizaría más se instaló en su corazón. La conversación, en principio incómoda, había germinado un camino hacia el descubrimiento personal. Sin embargo, el temor a lo desconocido todavía acechaba. ¿Y si el encuentro resultaba decepcionante? ¿Y si se descubría que su esfuerzo no era suficiente para cambiar la mentalidad de un hombre que había vivido en la cima de su mundo? Valentina sabía que debía prepararse, tanto para lo bueno como para lo malo. Cada vuelo de su corazón le recordaba que el verdadero cambio comenzaba dentro de ella, pero el próximo paso tendría que ser coordinado. Había que trazar un plan, encontrar un balance entre la vulnerabilidad y la fortaleza. La noche de la cena se perfilaba como un reto en más de un sentido. La urgencia de preparar la experiencia no solo se refería al menú. Ella debía esculpir su propia narrativa y asegurarse de que su voz fuera escuchada y respetada. Como si de un nuevo plano se tratara, comenzaba a esbozar un camino en su mente. Aquella cena podría ser el principio de su metamorfosis, una forma de defender su pasión con más fuerza que nunca. Y justo en ese instante de claridad, Valentina sintió un ligero escalofrío recorriendo su espalda. Se preguntaba si la respuesta del millonario a sus inquietudes podría ser la llave que abriese puertas que hasta entonces había mantenido cerradas. Valentina sabía que debía prepararse, tanto para lo bueno como para lo malo. Cada vuelo de su corazón le recordaba que el verdadero cambio comenzaba dentro de ella, pero el próximo paso tendría que ser coordinado.
Había que trazar un plan, encontrar un balance entre la vulnerabilidad y la fortaleza. La noche de la cena se perfilaba como un reto en más de un sentido. La urgencia de preparar la experiencia no solo se refería al menú. Ella debía esculpir su propia narrativa y asegurarse de que su voz fuera escuchada y respetada. Como si de un nuevo plano se tratara, comenzaba a esbozar un camino en su mente. Aquella cena podría ser el principio de su metamorfosis, una forma de defender su pasión con más fuerza que nunca. Y justo en ese instante de claridad, Valentina sintió un ligero escalofrío recorriendo su espalda. Se preguntaba si la respuesta del millonario a sus inquietudes podría ser la llave que abriese puertas que hasta entonces había mantenido cerradas. Mientras su mente se llenaba de posibilidades, una idea inquietante la sorprendió. ¿Y si el hombre en el fondo no estuviera interesado en la historia, sino en algo más? ¿En ella? La anticipación y la presión del momento la mantenían alerta. El próximo encuentro era la clave, y abrumada por las emociones, Valentina se preparó para lo inevitable. Valentina pasó la semana anterior a la cena con el millonario en un revuelo constante de ideales y expectativas. Cada minuto contaba y cada decisión se sentía como un paso hacia el abismo o un ascenso hacia una nueva realidad. Construyó un menú que combinaba ingredientes frescos de su infancia con toques innovadores que reflejaban su crecimiento y desarrollo culinario. Era más que comida, era su historia, su esencia en cada plato. Ese día, mientras revisaba los ingredientes en la cocina, la presión la abrumaba. Sus pensamientos bailaban entre el miedo y la esperanza. ¿Sería suficiente? ¿Lograría que el millonario viera el valor real de lo que ofrecía? Cada corte de cebolla, cada especia elegida, parecía un eco de su narrativa personal. Dolor, lucha, resiliencia. Estaba utilizando la cocina como un lienzo para crear una obra que contara su vida. A lo largo de las horas previas a la cena, Valentina se vio atrapada en un ciclo de cuestionamientos. Podía escuchar la voz de su madre, recordándole que las oportunidades son efímeras, que deben ser perseguidas con todo el empeño. Pero la voz de la autoduda también era fuerte, repleta de escenarios catastróficos en los que el millonario no apreciaba su esfuerzo, no comprendía su pasión. Se aventuró a escribir notas sobre lo que quería compartir, cada una resonando con una sinceridad que la hacía temblar. Era vulnerable, pero eso era precisamente su fuerza. A medida que el sol comenzaba a esconderse, Valentina llegó al restaurante para el gran momento. Cada mesa estaba adornada de manera excepcional, con velas que titilaban suavemente a la luz parpadeante. Sin embargo, el verdadero brillo eran las emociones con las que se sentía rodeada. Fue entonces cuando familiares, amigos y empleados comenzaron a aparecer, los mismos que habían sido testigos de su travesía. El apoyo se manifestaba de distintas maneras, sonrisas nostálgicas, miradas de complicidad y murmullos de aliento. Cuando el millonario finalmente llegó, todo parecía detenerse. Valentina sintió cómo el pulso de su corazón se aceleraba, su mente corriendo a través de más escenarios de lo que podría salir mal. Aún así, a pesar de la incertidumbre que la envolvía, una chispa de poder interno iluminó su ser. Este era su momento. El mundo había convergido en una cena donde ella era la protagonista. La velada comenzó con un tierno brindis, y Valentina, como si se tratara de una actuación ensayada una y otra vez, se abrió a él. Habló de su madre, de los sacrificios, de los días de lucha, de cómo cada plato materno contenía más que simplemente ingredientes. Cada uno era un recuerdo, una lección. Mientras narraba, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su historia, estaba también redefiniendo quién era. El millonario la escuchaba atentamente, su mirada fija en ella. Fue en ese instante que Valentina percibió algo que no había notado antes. La curiosidad en sus ojos no era superficial. Había interés genuino, un deseo por entender. Un torrente de emociones atravesó a Valentina, una mezcla de alivio y satisfacción.
Había creado una conexión. Pero con cada plato que servía, la pregunta de lo que su propia vulnerabilidad significaba para ella seguía presente. Se trataba de mucho más que simplemente provocar una reflexión en el millonario. Significaba descubrir su valor y su derecho a ser escuchada. La cena podía ser una oportunidad de negocio, sí, pero también era una invitación a expresar toda su humanidad. Cuando la cena llegó a su fin, un silencio llenó el ambiente, como si todos contuvieran el aliento aguardando la siguiente palabra. Valentina, sintiéndose audaz, tomó la delantera. «¿Qué piensas de lo que has escuchado?», le preguntó, sabiendo que este era el momento crucial, la pregunta que forjaba el siguiente destino. Las palabras del millonario salieron lentamente, pesadas con la importancia de cada sílaba. Mientras respondía, Valentina supo que estaba al borde de un descubrimiento crucial. Esta conversación no solo cambiaría su vida, sino que también podría darle forma a la del hombre frente a ella. Esa simple escena podría, en efecto, ser el inicio de una transformación recíproca. Las revelaciones estaban por llegar, y Valentina sintió el aliento de la anticipación. Pero entonces, la puerta del restaurante se abrió de golpe, introduciendo un nuevo personaje en la escena, uno que podría alterar todo. Un antiguo socio del millonario, cuyos deseos ocultos podrían desentrañar nuevas verdades. Su mirada provocó que el estómago de Valentina se encogiera. ¿Qué vendría a continuación? Valentina se quedó paralizada. La mirada del nuevo entrante no solo era conocida, sino que también contenía un aire de desafío. Era Martín, un viejo socio que había compartido la gloria y las caídas de innumerables proyectos junto al millonario. Su presencia era una sombra que había marcado la carrera del hombre frente a ella, y de repente Valentina se sintió como un peón en un tablero de ajedrez del que no había sido consciente hasta ese momento. La tensión en el ambiente se hizo palpable, y Valentina sintió que su corazón latía con fuerza cada vez que la mirada de Martín se posaba en ella. Este no solo era un competidor profesional para el millonario, era un recordatorio de los riesgos que conllevaba la ambición. Se preguntó si su gran oportunidad se estaba desmoronando en un instante, si su vulnerabilidad había sido un error fatídico. El millonario parpadeó, aún perdido en sus pensamientos tras la respuesta que había comenzado a ofrecer. Valentina supo que enfrentarlo significaría desafiar esa sombra que cernía sobre la mesa. De repente, el rumbo de la conversación cambió, y su voz interna comenzó a cobrar fuerza. «¿Por qué permití que la llegada de este hombre alterara mi momento?», se preguntó, y decidió que no podía permitir que la incertidumbre la dominara. Consciente de que toda su historia estaba sobre la mesa, Valentina respiró hondo. La cena tenía que continuar. Con determinación se dirigió al millonario una vez más. «Lo que todos vimos aquí esta noche es una representación de la autenticidad. Mi vida es un lienzo de experiencias, y el riesgo está presente, pero la fortaleza también». Sus propias palabras resonaron en ella, recordándole que había llegado hasta aquí por su propio valor, una afirmación en la que había empezado a creer. Martín, desafiando su lógica, sonrió despectivamente mientras se acercaba a la mesa. «¿De verdad crees que tú...?» «Esto no es solo comida, es una conversación», interrumpió Valentina, sintiéndose impulsada por un empoderamiento inesperado. «Una conversación que puede cambiar vidas. ¿Cuántas veces has visto a alguien abrirse así?». El millonario observaba con un interés renovado, y los matices de la situación se transformaron. El desafío a su alrededor no se sentía como una amenaza, sino como un test que la vida le estaba ofreciendo. ¿Sería capaz de superar este nuevo obstáculo?
Su mente comenzó a construir dos caminos, uno aterrador y lleno de dudas, y otro que incluía la posibilidad de demostrar que su vulnerabilidad era también su fortaleza. Martín, ahora incómodo con el creciente silencio, se dio cuenta de que su posición de poder estaba siendo erosionada. Valentina no era solo una camarera, era una mujer con una historia a cuestas y un futuro que se acercaba rápidamente. Mirándolo a los ojos, Valentina sintió que el tiempo se detenía. Ningún título, ninguna historia pasada puede definir lo que soy en este momento, pensó, un fuego interno ardiendo cada vez más fuerte. Sin embargo, antes de que pudiera formular su siguiente respuesta al millonario, Martín interrumpió nuevamente. Solo hay una verdad en este mundo. No todos tendrán éxito, y no todos están destinados a ser escuchados. La provocación de su voz la atravesó, y una mezcla de emociones la invadió. Valentina sintió el peligro latente del juicio, y con él la urgencia de demostrar que tenía más que perder. Entonces hizo una elección, no se dejaría intimidar. En lugar de acobardarse, decidió llamar a la valentía. «Este es mi momento, y voy a pelear por él», resonó en su mente. La pregunta ahora era, ¿cómo enfrentaría a dos hombres que intentaban definir su camino? Las miradas de ambos hombres estaban fijas en ella, pero más que eso, había una presión inesperada a su alrededor, no solo sobre Valentina, sino sobre todos los que escuchaban. Tenía que recordar que la esencia de su pasión no tenía lugar en el miedo. Esto era un nuevo comienzo, y la determinación era su aliada más cercana. Cuando las palabras comenzaron a fluir de sus labios, la atmósfera se tornó electrizante, y Valentina comenzó a entender que la cena no solo era su presentación, sino un campo de batalla. En ese momento, la mesa se convirtió en un escenario en el que su voz podría resonar con más fuerza que cualquier amenaza. Con cada palabra que elegía, Valentina comprendía que se estaba forjando a sí misma, no solo como chef, sino como una mujer dispuesta a reivindicar su lugar en el mundo. El eco de sus decisiones la envolvió, y el siguiente paso hacia su desarrollo personal estaba a punto de ser expuesto. Pero, de repente, Martín miró al millonario y, con un gesto rápido de la mano, dejó caer una información explosiva que podría cambiarlo todo. Lo que Valentina no sabe es que su historia podría tener un final muy diferente. ¿Le has contado lo que realmente está en juego aquí? Las palabras se deslizaron en el aire y una nube de incertidumbre se cernió sobre Valentina. ¿Qué ocultaba el millonario que podría cambiarlo todo? Valentina sintió que el aire pesaba en sus pulmones, como si cada palabra de Martín la ahogara lentamente. La advertencia implícita en su frase resonó en las cavidades de su mente, haciendo eco de todos sus miedos más profundos. ¿Qué secreto escondía el millonario? ¿Existía una verdad que podía poner en peligro no solo su carrera, sino toda su visión de futuro? Erguida en su asiento, respiró hondo mientras sus pensamientos se arremolinaban en una tempestad. No podía dejar que las sombras de su pasado nublaran el presente. La mesa seguía siendo su escenario y los ojos de los demás expectantes. Sin embargo, la incertidumbre se alzaba como un telón amenazante que casi le empujaba a abandonar la lucha. El millonario estaba visiblemente incómodo, su expresión cambiaba entre la incredulidad y un sutil intento de mantener la calma. Valentina se dio cuenta de que este era su momento. Abandonar la mesa significaría claudicar ante el miedo. Ahora más que nunca tenía que ser firme. Se convirtió en un fuerte contraste ante el desafío, no solo de Martín, sino de la situación que la había llevado hasta allí. Tomando la iniciativa, Valentina dirigió su atención al millonario. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia, no siempre honesta ni agradable, pero yo estoy aquí para contar la mía,
dijo, su voz resonando con un nuevo vigor. Sintió que la responsabilidad de su narrativa estaba en sus manos. Nunca he esperado que me escucharan solo por lo que he logrado, sino por lo que realmente soy. Las palabras fluyeron de su interior, y aunque la tensión no desapareció, su aguda percepción comenzó a revelar aspectos de su personalidad que hasta ese momento permanecían ocultos. Valentina se estaba descubriendo a sí misma mientras hablaba, cada frase fortaleciendo su invalidada autoconfianza. Las dudas empezaron a disiparse, incluso ante el ambiente cargado de Martín, que parecía perder el control. ¿Y si la historia que tanto proteges depende de que yo fracase? Martín interrumpió, intentando recuperar la dirección de la conversación. Pero Valentina, en vez de sentir el peso de la amenaza, sintió que su fuego crecía. Su corazón estaba prácticamente latiendo al ritmo de su declaración. No puede haber una historia sin resistencia. No es el camino fácil lo que define nuestro éxito, sino las decisiones que tomamos frente a la adversidad. Allí estaba, frente a quienes representaban el pasado de su carrera. Valentina no solo se estaba defendiendo, sino que también estaba construyendo su futuro. Había dejado atrás el rol secundario que había interpretado por años, donde la posibilidad de ser ignorada la mantenía atenta. El diálogo ahora giraba en torno a su voz, a su carácter y su determinación. Sin embargo, en medio de esta transformación, un nuevo giro llegó. Pero, Valentina, el precio de esta situación es mayor de lo que imaginas, dijo el millonario, su tono lleno de misterio y advertencia. La revelación parecía inminente, el hilo de la narrativa a punto de romperse. La atención se centró en ambos hombres, y el riesgo de perderlo todo se alzaba en el aire como un nuevo desafío. El momento se tornó electrizante. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero también reconoció que en cada desafío hay una elección, una oportunidad para crecer. Su decisión debía ser inminente, y lo que vendría podría cambiar el rumbo de su vida profesional para siempre. La pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Sería capaz de seguir adelante, incluso si el futuro que anhelaba dependía de lo que el millonario estaba a punto de revelar? Mientras la tensión aumentaba, Valentina sabía que cada segundo contaba y que debía prepararse para el desafío que la esperaba. Valentina sintió cómo su corazón se disparaba mientras la tensión crecía en la sala. Ante ella, Martín mantenía la mirada fija, como si esperara que su silencio hablara más que cualquier palabra. En ese instante, el tiempo se detuvo. La revelación que se avecinaba era un laberinto de posibilidades. La mente de Valentina funcionaba a 1000 por hora. El dilema era evidente: confrontar la amenaza de Martín o intentar desenmarañar su secreto antes de que se convirtiera en un obstáculo insuperable. Sin embargo, el miedo no era una opción. Había decidido que cada momento de inseguridad no haría más que alimentar sus ambiciones. La vida, en su esencia más pura, no era sino la suma de elecciones audaces. ¿Qué precio es ese del que hablas, Martín?, preguntó Valentina, haciendo uso de su voz firme. La pregunta resonó en el aire, creando una distancia que, aunque tensa, se sentía como un poderoso puente hacia su autenticidad. No tengo miedo a enfrentar las consecuencias. Lo que más me aterra son los secretos que pueden permanecer en la sombra mientras yo lucho en la luz. El millonario dejó escapar una risa amarga, y con ello reveló un fragmento de su vulnerabilidad. Tu determinación es admirable, Valentina, pero hay más en juego aquí que solo tu futuro. Hay alianzas que se rompen, historias que se destruyen. Y así, mientras intercambiaban palabras, Valentina se dio cuenta de que tenía el control de su propia narrativa. Comenzó a pensar estratégicamente. Ante la adversidad, no podía sucumbir. Debía aferrarse a su verdad y enfrentarse a Martín, no con rabia, sino desde un lugar de autoconfianza. No era sola una pelea por su carrera, era una lucha por su identidad.
Las historias que se destruyen pueden dar paso a nuevas narrativas. La valentía se mide en la capacidad de renacer de las cenizas, y yo no me detendré ante la posibilidad de perder, continuó, con una fuerza que reverberó en el aire. Con cada palabra, la asertividad en su voz aumentaba. Valentina reflexionó rápidamente sobre las habilidades que había desarrollado en los últimos años. Cada situación desafiante que había vivido, cada conversación incómoda y cada fracaso la habían equipado con herramientas inesperadas. Recordó las discusiones en el bar, cómo había aprendido a leer las intenciones ocultas de las personas, cómo había encontrado el coraje para tratar con clientes difíciles, o cómo había sabido negociar con su propio miedo al rechazo. Si lo que temes es que yo avance sin tu permiso, entonces haremos esto. Cuéntame ese secreto, y seré yo quien decida el próximo paso. Su proposición no era solo un acto de desafío, sino una táctica astuta para atraer a Martín a su campo. La revelación podía ser su primer triunfo, la primera pieza de la historia que estaba lista para construir. El millonario pareció dudar, su expresión cambió ligeramente. Ella pudo notar la fricción entre su deseo de proteger una narrativa complicada y su evidente interés en lo que Valentina tenía por ofrecer. Justo en ese momento, uno de los asistentes al encuentro interrumpió, distrayendo brevemente la atención del millonario. Aprovechando el instante, Valentina se centró. Su mente analítica empezó a trazar un plan. La confrontación estaba lejos de concluir, pero sentía que las cartas estaban comenzando a jugar a su favor. Tenía que trabajar meticulosamente, con cada movimiento calculado, porque lo que definiría su destino dependía no solo de cómo se desarrollara el encuentro, sino de su propia capacidad de evolucionar en medio de la tormenta. Un nuevo desafío estaba al acecho, y Valentina, en su viaje de autodescubrimiento, debía prepararse para lidiar con el peso de lo que estaba por venir. Sin embargo, sabía que pase lo que pase, no se permitiría ser otra vez un espectador de su propia vida. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para reclamar su lugar en el mundo que había soñado? Mientras pensaba en lo que Martín podría revelar, una inquietante sensación de anticipación llenó la sala. Las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar, y Valentina aún no podía predecir el desenlace de esta travesía, pero su determinación seguía intacta. Estaba lista para lo que se le presentara, aunque un oscuro secreto pudiera cambiarlo todo. ¿Cuál sería la verdadera revelación que cambiaría su vida? La sala continuaba llena de un silencio pesado y cargado tras la interrupción inesperada. Valentina se sintió impulsada por esa pausa en la conversación. Era un momento fugaz donde podía reevaluar su enfoque y sus próximas palabras. La bruma de incertidumbre comenzaba a despejarse, su determinación ardía con más fuerza que antes. Este no era solo un juego de poder, era el punto de inflexión que había estado esperando. Mientras Martín hablaba con el asistente, Valentina aprovechó para formular un nuevo plan en su mente. Cada segundo era crucial, la atención de Martín se desvió y con eso una oportunidad se presentaba. Lo que necesitaba ahora era crear una narrativa convincente, una que no solo llamara su atención, sino que lo impulsara a confiar en ella. Se preguntó, ¿cómo podría utilizar el secreto de Martín como una herramienta? Con su intuición afilada, empezó a construir su relato interno, mezclando sus experiencias pasadas con una visión fija hacia el futuro. Las lecciones aprendidas de situaciones anteriores surgieron en su mente, la confianza forjando relaciones sólidas, la vulnerabilidad creando empatía y la verdad sirviendo como base de la credibilidad. Cada una de esas enseñanzas se convertiría en su arsenal esta vez. Cuando Martín terminó su conversación y volvió a mirarla, Valentina hizo un esfuerzo consciente por mantener la calma. «Si hay algo que debas saber, ahora es el momento de que me lo digas», dijo, manteniendo la vista en sus ojos, buscando esa conexión que podía desarmarlo. «Te estoy pidiendo que bajes la guardia y me permitas ser parte de esta historia». La respuesta de Martín fue tensa, su expresión mostraba una mezcla de respeto y desconfianza. Sin embargo, Valentina no se desanimó.
Sabía que había un terreno común, un camino donde sus intereses podían alinearse. La manipulación psicológica que había estudiado durante años era una trampa que ella no estaba dispuesta a repetir. He trabajado duro para llegar aquí, y tu secreto podría ser la clave para seguir avanzando, continuó, casi desafiante. La batalla mental comenzaba a centrarse en cómo intercambiarían la información. Por un lado, Valentina se sentía empoderada. Había decidido ser autora de su propia vida en lugar de ser la protagonista de un drama ajeno. El futuro estaría determinado por esta revelación y cómo ella podría utilizarla a su favor. Valentina enfrentó un dilema más profundo. ¿Debería arriesgarse a conocer una verdad que pudiera desestabilizar su posición o simplemente continuar con su plan inicial? La duda se desvaneció rápidamente. La vida de una camarera, con todas sus vivencias, le había enseñado a arriesgarse. Así, lo decidió. Arriesgaría todo por una oportunidad real de transformación. El aire en la sala se tornaba más denso. Martín parecía procesar su respuesta, y Valentina sintió que el verdadero juego apenas comenzaba. Cada segundo de espera parecía un eco de su pasado, un recordatorio de todas las veces que había dudado de sí misma. Pero ahora, esa duda ya no existía. Ella estaba lista para moldar su destino, independientemente de la revelación que pudiera surgir. Finalmente, el silencio entre ellos se volvió insoportable. Martín hizo un gesto sutil, invitándola a continuar. Valentina no permitió que la ansiedad la dominara. Con cada frase que articulaba, apremiaba aún más su poder personal y la necesidad de enfrentar lo desconocido. «Soy más que una camarera», afirmó con firmeza. «Soy alguien que ha atravesado tormentas y ha encontrado su camino entre las sombras». La atmósfera pareció vibrar con su declaración, y la tensión que había establecido cautivó la atención de todos en la sala. Vislumbró la bronca entre Martín y su temor, y se preguntó si estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. En ese instante, la puerta se abrió nuevamente y una figura inesperada entró. La mirada de Valentina se volvió hacia el umbral, aumentando su inquietud. ¿Qué significaría esto para su enfrentamiento? ¿Sería esta la distracción que interrumpiese su momento de poder o una nueva oportunidad para afianzar su control? La incertidumbre era inminente y Valentina sintió que el desenlace estaba más cerca de lo que pensaba. Pero la pregunta seguía ahí, palpitante. ¿Estaba realmente lista para todo lo que eso conllevaba? La figura que cruzó el umbral era un hombre alto con un porte que anunciaba confianza. Su presencia parecía absorber la atención de todos y Valentina lo observó con cautela. En su interior, el eco de su declaración aún resonaba, y la intrusión del nuevo personaje se sentía como un obstáculo inesperado en su plan. Martín, visiblemente sorprendido, desvió la mirada hacia el visitante. Fue en ese instante cuando Valentina, sintiendo el cambio en la dinámica, decidió tomar una acción decisiva. La incertidumbre, lejos de paralizarla, era un combustible que avivaba su ambición de demostrar su valía. Con una respiración profunda, redobló su enfoque en Martín, quien de repente parecía menos seguro. «Estamos hablando de potencial y oportunidades», continuó Valentina. «Tu secreto no será solo un riesgo para mí. Puede ser el salto que ambos necesitamos. La ambición y la vulnerabilidad pueden ir de la mano». Mientras la conversación se tornaba a su favor, Valentina detectó la confusión en el rostro de Martín. ¿Estaba empezando a ver en ella algo más que una camarera? Ese destello de interés era lo que quería alimentar. Sabía que detrás del poder y dinero de Martín había una persona que también lidiaba con decisiones difíciles y secretos en su vida. La clave estaba en conectar sus experiencias. A medida que el extraño hombre avanzaba, Valentina pudo escuchar algunos murmullos sobre un acuerdo que Martín había considerado. Esta nueva información era oro puro.
Ahora, no solo necesitaba ganar la confianza de Martín, también debía mostrarle que ella podía ser su aliada en un camino que, de ser llevado a cabo, resultaría en un éxito conjunto. Mirando intensamente a Martín, le dijo: «No tengo miedo de las tormentas ni de lo que el futuro pueda traer. He estado en situaciones peores. Puedo ayudarte a gestionar lo que está en juego si solo me dejas ser parte de esto. Hay maneras de convertir las sombras en luz». La mirada de Martín cambió, flaqueando ante su audaz propuesta. Pero el nuevo intruso se acercaba y Valentina reconoció que debía actuar rápido. Sin desviarse de su mirada determinada, se dirigió directamente al hombre. «¿Quién eres tú y qué es lo que buscas aquí?». La pregunta salió con una fuerza inesperada y en ese instante ella misma se sorprendió por su audacia. El extraño parecía un poco tomado por sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. «Soy Alex, un inversor que sabe reconocer oportunidades. Estoy aquí para trazar posibles colaboraciones con Martín, pero es evidente que estás interfiriendo en algo que quizás no comprendas del todo». Valentina sintió que esa palabra, interfiriendo, la empujaba a un rincón. No se permitiría ser vista como un estorbo. «Quizás no comprenda, pero sí estoy aquí para quedarme y contribuir a un futuro mejor. Sé lo que es luchar por una oportunidad», respondió. Martín observaba, abrumado por el giro de los acontecimientos. Se dio cuenta de que la situación se volvía cada vez más compleja, y Valentina sintió la oportunidad de posicionarse como una aliada más estratégica que simple espectadora. Mientras la tensión aumentaba, Valentina decidió no solo defender su lugar, sino también desafiar a los dos hombres a un diálogo creativo. Imagine el poder de un equipo diverso, donde los secretos no son un obstáculo, sino una motivación. ¿No es mejor crear algo grande juntos? Una chispa de reconocimiento brilló en los ojos de Martín, pero el futuro de esa reunión seguía en la cuerda floja. En su mente, Valentina jugaba con sus opciones, más inteligente que nunca. ¿Podía una camarera, empoderada por sus experiencias, en realidad ser la clave para reescribir la narrativa? El sudor frío recorría su frente y sabía que había llegado el momento de acercarse más a la verdad que Martín guardaba. Pero, ¿qué pasaría si ese secreto resultara ser más peligroso de lo que había imaginado? Aunque su determinación no flaqueaba, Valentina empezaba a preguntarse si estaba preparada para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. La sala se volvía un campo de batalla y al mismo tiempo un crisol de posibilidades. La mirada intensa de Martín se centró en ella, la atmósfera se cargó de significado. «Lo que hay detrás de esta puerta no es fácil de manejar», murmuró, como un eco de la advertencia que Valentina necesitaba escuchar. La pregunta se prolongó en el aire. ¿Realmente estaría lista para enfrentar la verdad sin saber el impacto que tendría en su mundo recién descubierto? La sala se volvía un campo de batalla y al mismo tiempo un crisol de posibilidades. La mirada intensa de Martín se centró en ella, la atmósfera se cargó de significado. «Lo que hay detrás de esta puerta no es fácil de manejar», murmuró, como un eco de la advertencia que Valentina necesitaba escuchar. La pregunta se prolongó en el aire. ¿Realmente estaría lista para enfrentar la verdad sin saber el impacto que tendría en su mundo recién descubierto? Valentina sintió que el aire se tornaba denso alrededor de ella, una mezcla de incertidumbre y adrenalina que pulsaba en sus venas. «Detrás de esta puerta», pensó, «¿qué secreto se encierra? ¿Qué barrotes acotarán mi posibilidad de avanzar?». La vida le había enseñado a sortear obstáculos, pero el nivel de juego se había elevado. «¿Qué hay detrás de esa puerta, Martín?». La pregunta se deslizó de sus labios como un susurro cargado de desafío. Martín frunció el ceño, aturdido por la insistencia de Valentina. Aquel momento era crucial. Sabía que cada palabra podría acercarla o alejarla de su objetivo. Alex observaba a ambos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Si quieres ser parte de esto, deberías estar lista para lo que implica», dijo, mostrando una actitud desafiante.
Valentina sintió la presión, pero en lugar de retroceder, respiró profundamente, evocando las experiencias difíciles que había superado en su vida. De pronto, volvió a sentirse dueña de su narrativa. «Estoy acostumbrada a manejar situaciones complejas», afirmó con firmeza, mirando a Alex. «Cada secreto que guardamos es una oportunidad que dejamos de aprovechar. ¿No deberíamos abrir la puerta a nuevas posibilidades en vez de cerrarnos entre sombras?» Los ojos de Martín brillaron con un destello de reconocimiento, quizás incluso admiración, por su tenacidad. Sabía que Valentina no era solo otra persona en la sala. Había en ella una conversación interna que latía con fuerza, y un deseo de ser más que lo que la vida le había dictado. Entonces, ¿estás dispuesta a asumir el riesgo de involucrarte en algo que desafiará tus límites?, Martín preguntó, su tono más reflexivo que antes. Valentina comprendía el peso de esa pregunta. El riesgo era su verdadero aliado, y ella estaba lista para abrazarlo. «Los límites no me definen, son una oportunidad para crecer», respondió, sintiendo cómo su confianza crecía en cada palabra. En ese instante, algunas de las inseguridades que anteriormente la habían acechado comenzaron a diluirse, reemplazadas por un pensamiento claro. Había llegado el momento de dejar atrás el pasado y abrirse con valentía al futuro. Los murmullos en la sala se intensificaron. Había un aire de expectativa, no solo entre los hombres, sino también dentro de Valentina. Ella sabía que lo que estaba en juego no era solo un proyecto, era su posibilidad de redefinir quién era. «Iré tras esa puerta, Martín», proclamó, desafiando el ambiente de incertidumbre. «Si vamos a construir algo poderoso, necesitamos ser transparentes. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, empezando por lo que estamos ocultando». El silencio que siguió fue profundo, con solo el murmullo distante de la situación alrededor. Valentina sentía que había tirado un guante al suelo. La decisión estaba planteada, pero su corazón latía más rápido al considerar las implicaciones. Finalmente, Martín asintió, reconociendo el coraje que ella había mostrado. Sin embargo, Alex frunció el ceño. ¿Crees que ser parte de esto te dará la protección que buscas? Este juego está lleno de más peligros de los que imaginas. Y aún así, el mayor riesgo sería no participar. Valentina le respondió directamente, sintiendo cómo su determinación se fortalecía. Lo que hacemos con nuestras vidas y decisiones es lo que realmente importa. Estoy aquí, dispuesta a aprender y contribuir. ¿Y tú? Valentina había hecho su movimiento. Ahora el balón estaba en la cancha de los hombres. La sala parecía vibrar con la tensión de nuevas posibilidades, pero también de advertencias inminentes. La volatilidad del entorno parecía intensa, y lo que quedó en el aire era la fragilidad de su promesa de avanzar. Antes de que pudieran decidir, Valentina sintió un escalofrío recorrerla. Si vamos a entrar, ¿estamos listos para enfrentar las consecuencias? ¿O preferimos no abrir la puerta? Cada segundo en esa habitación latía con el eco de decisiones que podrían cambiarlo todo. La mirada de Martín se enfocó en ella, vulnerable al destello de su mirada. «Quizás esta sea la primera decisión que realmente defina nuestro camino», murmuró, creando la atmósfera adecuada para el siguiente capítulo de sus vidas. Valentina comprendía que no habría vuelta atrás, y en su interior el deseo de descubrir la verdad palpitaba con fuerza. Pero la pregunta se repetía en su mente, intensificando su ansiedad. ¿Qué secretos desataría la verdad, y estaría realmente lista para enfrentar lo que se ocultaba detrás de esa puerta? Valentina se armó de valor al ver la mirada dubitativa de Martín. La tensión en la sala se sentía como una brisa eléctrica. Cada respiración era un recordatorio del desafío que estaba a punto de afrontar.
Sin embargo, en medio de la incertidumbre, un profundo sentido de propósito comenzó a apoderarse de ella. Había pasado demasiado tiempo hurgando en las sombras de su vida, y era momento de reclamar su espacio, su historia y su futuro. Con pasos decididos se adelantó hacia la puerta que simbolizaba lo desconocido. «Si hay algo detrás de esa puerta, estoy lista para enfrentarlo», declaró con firmeza, sintiendo cómo sus palabras resonaban en sus propios oídos. «Comencemos de una vez y dejemos las conjeturas atrás. Es hora de ser valientes». Su determinación le confirió una nueva luz, había transformado el miedo en un catalizador de cambio. Martín, convencido por su resolución, finalmente hizo un gesto hacia la puerta. «Está bien, si vamos a hacer esto, hagámoslo juntos». La incertidumbre se convirtió en un pacto implícito, un acuerdo de que sus destinos estarían entrelazados. Alex los observó, aún con desconfianza, pero poco a poco su resistencia se desvanecía ante la genuina fuerza de Valentina. Finalmente, la puerta se abrió, revelando un espacio que parecía compartir un aura distinta. En el interior se encontraban documentos, contratos y un libro que parecía atesorar secretos olvidados, productos de una vida de desconfianza y decisiones apremiantes. Valentina sintió un escalofrío de anticipación. Este era el momento decisivo. Mientras se adentraban en el cuarto, cada paso la acercó no solo a una revelación, sino también a la posibilidad de redefinir quién era en el mundo de la alta cocina y en la vida misma. Empezó a conectar los puntos de lo que sabía sobre ella y el potencial del que pudo haber carecido. La vulnerabilidad se convirtió en una revelación de fortaleza. Cuando se sentaron alrededor de una mesa donde las decisiones se tomarían, Valentina se centró en el libro que parecía contener la esencia de todo. Con una calma inesperada, comenzó a repasar su contenido, dándose cuenta de que cada página era una oportunidad para reconocer cómo la ambición y la culpa podían coexistir, pero también para sanar las antiguas heridas. «Esto no solo es un secreto, es una responsabilidad», anunció, mientras sus manos sostenían el libro con firmeza. «Aquí están las claves para abrir nuevos caminos. Tenemos el poder de cambiar las narrativas de nuestras historias, y lo que hemos guardado hasta ahora nos ofrece la oportunidad de construir un nuevo futuro». Martín, sorprendido, observó cómo Valentina tomaba las riendas de la conversación. La admisión de posibilidades había comenzado a fluir entre ellos, y las tensiones que antes parecían irreconciliables comenzaron a diluirse. No era solo el peso del éxito o del fracaso lo que contaba, sino la voluntad de arriesgarse a compartir experiencias y encontrar un propósito común. Al reconocer nuestra vulnerabilidad, comenzamos a abrir puertas que han permanecido cerradas por mucho tiempo, continuó Valentina, sintiéndose más empoderada con cada palabra. La habitación, que antes parecía amenazante, ahora emanaba una energía renovada. Alex se cruzó de brazos, pero su mirada empezaba a cambiar. La joven había encontrado su voz y, lo más importante, había transformado su enfoque del miedo al potencial. «Quizás deberíamos pensar en esto como un nuevo comienzo», sugirió, abriendo la puerta a una nueva narrativa. Esa noche, Valentina no solo había reclamado su lugar, también había desencadenado la posibilidad de un viaje compartido hacia el éxito. Las palabras fluyeron y juntos empezaron a diseñar un plan que no solo beneficiaría a un hombre o a un restaurante, sino a todos los involucrados en esta travesía. La cena se transformó en una celebración de su crecimiento personal. Con la convicción renovada de que su historia importaba, Valentina dejó atrás el peso de los secretos. Había alcanzado el reconocimiento no solo de su valía como chef, sino como una mujer que había utilizado cada experiencia en su vida para crecer. Al final de la velada, Valentina se sintió más segura de lo que jamás había estado. La barbarie que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo se había disipado. Había encontrado su voz y su misión. No se trata solo de una cena, se trata de abrir caminos.
Así como la comida cuenta historias, nuestras vidas tienen mucho que ofrecer. Voy a compartir esas historias con el mundo, proclamó con una sonrisa en su rostro. El momento culminante llegó con el aplauso espontáneo de aquellos alrededor. Se dio cuenta de que no solo había conquistado sus miedos y dudas, sino que también había inspirado a otros a ver más allá de lo superficial. La transformación que había sentido en su interior resonaba ahora con aquellos que habían sido testigos de su viaje. Con el corazón palpitante de satisfacción, Valentina trabajó para establecer un nuevo legado, uno que no solo honraba a su madre y su pasado, sino que también prometía iluminar futuros que aún no se habían escrito. Su viaje había sido largo, pero finalmente había logrado no solo mantener su restaurante, sino hacerlo resonar en el corazón de las personas. Valentina supo que el próximo capítulo de su vida sería aún más emocionante, pero ya no tenía miedo. Había encontrado su verdadera fuerza y con cada paso que daba, el camino se iluminaba más claramente. Su viaje no terminó ahí, era solo el comienzo de muchas historias que aún tenía por contar. Y en ese momento de realización, Valentina se sintió lista para los desafíos venideros. El horizonte se expandía ante ella, lleno de posibilidades infinitas. Había conquistado su lucha interna, se había puesto en una posición firme y, sobre todo, había encontrado el propósito tras sus pasiones. A todos los que escucharon su historia, a aquellos que se sintieron inspirados por su viaje de superación, la historia de Valentina es clara. Nunca subestimen el poder de una voz que se alza y lucha por su lugar en el mundo. Ahora yo les pido a ustedes que no se pierdan la oportunidad de seguir viendo más historias de transformación que empoderan. Alertas necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse lo que está por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Y por favor, comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de superación personal. No esperen ni un segundo más. Hagámoslo juntos.